Hola, ¿qué tal, profesora? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nosotros les vamos a platicar y dar un pequeño debate sobre, en primera instancia, la psicología social de las relaciones intergrupales, fenómenos intergrupales y estereotipos, prejuicios, discriminación, la hostilidad intergrupal en tu contexto y ya. Bueno, para comenzar tenemos a nuestro compañero Chris, que nos va a dar su punto de vista de la psicología social de las relaciones intergrupales. Hola, buenas tardes, días, noches. Para comenzar, les voy a hablar sobre qué son las relaciones intergrupales, a grandes rasgos. Estas son las que establecen entre individuos o grupos en su conjunto o en función de las pertenencias e identificación con esos u otros grupos a los que pertenece cada individuo. Tienen por lo general una gran visibilidad ya que a menudo son objetos de interés por parte de los medios de comunicación. Vaya, son como los puntos específicos o focalizados en los cuales la gente llega a tener cierto interés por estas personas o grupos. Bueno, la conducta intergrupal puede situarse en el extremo más social del objeto de la psicología social. Esto dado por dos razones, las cuales son los enfoques intergrupales. En esta posición se aborda eh, el estudio de los procesos y las relaciones intergrupales en sí mismos. Se rechaza el reducir la explicación de ellos a características de los individuos y se propone de discontinuidad entre los procesos interpersonales, en los que el individuo actúa en tanto que el individuo y los intergrupales puedan coexistir. Eh, para ello, no se supone o no se pone a dejar de lado ciertas, ¿cómo decirlo? Situaciones de intraindividualización, pues a través de esa, vamos a llamarlo como articulación o proceso, se propone el mando en que el individuo se transforme y comienza a pensar, a actuar y a tratar a otros en virtud de la pertenencia a sus grupos o respectivos. Algo así como eh, vivir en paz o en solidaridad en su propia tribu, por así decirlo. Como consecuencia, sus comportamientos de cada individuo perteneciente a este grupo y percepciones tienden a uniformarse. Es decir, que llegan a empatizar entre estos mismos individuos de tal modo que su ideal ya no se vuelve independiente, sino ya es un ideal colectivo. Ya, Bueno, eso. gracias compañero Cristian por el tema tan importante de la psicología social de las relaciones intergrupales. Y ahora tenemos a nuestra compañera Mari Carmen, que nos va a hablar de estereotipos y prejuicios. Hola, profesora. Buen día. Pues a continuación yo le voy a hablar sobre qué es un estereotipo. En este caso, primero se va a tener que definir como una imagen, una idea o una noción inmutable que tiene un grupo social sobre otro, al que son atribuidos de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades o rasgos distintivos. En este caso, los estereotipos se aprenden a lo largo del proceso de socialización de los individuos, también es heredado por la cultura o muchas veces por la misma familia. Nadie nace con ellos, obviamente. Esto pues se va aprendiendo. Todos son 100% aprendidos, como ya lo mencioné, pero una vez incorporados a la idea que tenemos del mundo, resultan pues particularmente difíciles de erradicar. Los medios de comunicación y la cultura tienen un rol muy importante en la construcción o la destrucción de estos estereotipos. Eh, También existen varias clases de estereotipos, como lo son los estereotipos de clase, estereotipos religiosos,
estereotipos radicales, estereotipos de género y estereotipos culturales. Un ejemplo de los estereotipos radicales son, por ejemplo, cuando los americanos tienden mucho a ser racistas con las personas que son africanas y tienden a decir ese negro o de una manera muy despectiva incluso, o incluso también con los asiáticos o así de diferentes nacionalidades suelen ser bastante agresivos hasta cierto punto y también con el mexicano, obviamente. También tenemos estereotipos de género. En este caso, pues son determinados algunos roles en donde por la biología humana se distinguen los sexos. En este caso, por ejemplo, eh, no sé, un ejemplo sería que las mujeres no son muy racionales o que los hombres son infieles o que los hombres homosexuales son promiscuos. Pues es una idea muy equivocada, ¿no? También tenemos, bueno, y de ahí nacen también lo que son los prejuicios. Los prejuicios generalmente son negativos que hacemos sobre las personas desconocidas y tendemos a juzgar por su pertenencia a un grupo social determinado. En este caso, los prejuicios suelen ser, suelen impedirlo, eh, bueno, solemos impedir que juzguemos a la gente por quienes son individualmente y a menudo conducen hacia actitudes de desprecio o abierta hostilidad que pueden traducirse en discriminación y otras formas de intolerancia. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, noches, días. Yo me presento, soy Jonathan Chávez y les voy a platicar un poco sobre lo que es la discriminación enfocada en México. Bueno, la discriminación se define como la situación en la que una o varias personas son agredidas por una razón específica. Hay así varios tipos de discriminación. Una de ellas puede ser por edad, orientación sexual, apariencia física, género, nacionalidad, estereotipos, prejuicios, general. Bueno, la discriminación es asociada a situaciones de marginación, apartamiento, diferencia, exclusión, distinción, preferencia y segregación. Y bueno, desde un punto de vista más jurídico, la discriminación ocurre cuando se exhibe distinción como respuesta a alguna característica de la persona discriminada, básicamente, generando como consecuencia la anulación o impedimento en el ejercicio de algún derecho. De acuerdo con la CONAPRED, impedir el acceso de la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso, prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. Como esto va muy enfocado cuando ocurre con una mujer. Esto impide incluso hasta la participación en algunas condiciones equitativas. Básicamente asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole o causa de una discapacidad y negar o condicionar el acceso a cargos públicos por género o por el origen étnico. Principalmente esto va enfocado a la población indígena, que es una de las más afectadas por discriminación debido a su condición de pobreza. Esto, bueno, para las mujeres indígenas es un problema aún mayor por ser mujeres, indígenas y pobres. La intolerancia expresada en la encuesta mencionada habla a más de 40% de los mexicanos dispuestos a organizarse para evitar que se establezca un grupo étnico acerca de su residencia. Otra expresión de discriminación es la sexual. Esto va enfocado a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Muchas veces este tipo de personas padecen la intolerancia y la discriminación. En algunos casos esto tiene acceso a servicios prioritarios como educación y salud,
ni a la oportunidad de conseguir empleo. Personas con orientación sexual diferente son víctimas de agresiones físicas y acoso. En las instituciones educativas hay también expresiones de tolerancia y es importante advertirlas. Como estudiante y o docente indígena o con orientación sexual diferente, esto en otros casos. Es importante que en las escuelas se aborde el tema de la discriminación y el reconocimiento de la diversidad. De otro modo, se reduce la confrontación que divide y es proclive de la violencia. La CONAPRED refiere que a los niños más discriminados son quienes padecen de una enfermedad crono o terminal, discapacidad y bueno, también ser indígena, los de bajos recursos económicos, los obesos, los de lento aprendizaje, los de coeficiente intelectual alto y aquellos que son afeminados. En las escuelas secundarias, la encuesta revela que 2 de cada 10 estudiantes son rechazados por sus compañeros y 5 de cada 10 aceptan que les es difícil hacer amigos. Esto porque existen hostigamientos y apodos ofensivos, exclusión, amenazas, rechazo y mucho desprecio entre esta comunidad estudiantil, ¿no? Esto forma parte de una violencia psicológica, en términos más. Lo lamentable de esto es que pues el profesor o algunos agentes educativos participan muchas veces en este tipo de discriminación. Y bueno, otro dato que ha sido elaborado antes por el Remo es la situación de los jóvenes que revela que los problemas que más les afectan son el desempeño y las drogas, mientras los adolescentes de 12 a 17 años y las mujeres reconocen la inseguridad como un principal factor prejudicial. Bueno, la discriminación niega el ejercicio igualitario de las libertades, derechos y oportunidades para vivir. Esto es posible en México, donde los derechos existen de forma desigual e injusta y donde el futuro es incierto, en especial para los niños y jóvenes. Bueno, esto es resumido a que sí, así es. Cuando se haga referencia a grupos vulnerados, tengan claro que son personas que tienen pues, menos oportunidades a los que se les violenta constantemente sus derechos y que se encuentran en una situación de marginación. Para concluir, tenemos que la violencia actual en México, la muerte de miles de jóvenes, la ausencia de políticas gubernamentales reales para combatir esta situación, son muestra clara de que las estructuras sociales actuales no responden a las necesidades de integración y reconocimiento de la juventud. Pero, bueno, ¿cómo se puede hacer esto desde la escuela? Esa es una buena pregunta, ya que ofrecemos cada vez menos una educación que permita construir un presente y un futuro más justo para que se disminuya este tipo de situaciones desde casa, desde escuela, y bueno, hay que trabajar mucho en esto, mucho, mucho en México para disminuir este tipo de actividades denigrantes para las personas que tienen diferentes tipos de condiciones. Y bueno, para siguiente, le damos la palabra a nuestro compañero Fabián Rocha Contreras, hablándonos de la hostilidad intergrupal. Hola, hola. Bueno, como dijo mi compañero aquí, mi amigo afeminado, yo les voy a hablar sobre la hostilidad intergrupal. Especialmente la teoría postula que la hostilidad intergrupal aumenta que los grupos son competitivamente interdependientes. Esto es cuando las ganancias de un grupo implican pérdidas para el otro. De manera inversa, el antagonismo disminuye cuando los grupos se encuentran en una relación de cooperación interdependiente, por así decirlo. Es decir, cuando comparten un fin común. Según el conflicto de interés activa la cohesión intergrupal y la identificación de los miembros con el grupo y sus causas, es decir, sus normas y valores. De allí que la situación de contacto se da en términos de competencia. La hostilidad entre los grupos emerge como respuesta al conflicto.
es precisamente en situaciones de conflicto entre los grupos en donde la hostilidad se generaliza a tal punto que esta no puede ser explicada exclusivamente en términos de las motivaciones individuales, sino como parte intrínseca de las relaciones objetivas entre los grupos y sus normas que reproducen dichas relaciones. En realidad este tema no es tan amplio, pero pues me gustaría dar un punto de vista a partir de todo lo que estaban diciendo mis compañeros y un poco enfocado a mi punto igual. Como venimos escuchando todo ese debate, hay mucha discriminación, por así decirlo, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y más que nada de todo el mundo hacia México. Está feo. Pero por ejemplo, no sé, siempre te critican, es que están riendo. Siempre te critican, ya sea, no sé, por algo, tus creencias, siempre viene, no sé por así decirlo, ahí viene el cristiano, es un ex convicto, un ex drogadicto. Casi siempre sí, ¿no? Pero pues no es por eso. Hay otros factores que puede haber, que hayan originado eso. No por el simple hecho de creer en algo o pertenecer simplemente a una secta, no sé, o a un grupo o subcultura, cultura que tú quieres decir, no sé, por ejemplo, yo creo que perdí la idea, pero vamos enfocados a que no perdamos el objetivo en que todos somos humanos y como personas debemos y tenemos el derecho de respetar y que nos respeten los demás, ¿no? Ya que bien dijo Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿no? Gracias. Bueno, nada más para ayudarte tantito. Existen tres componentes, los cuales intervienen ya sea en el prejuicio, en el estereotipo y en la discriminación. En el primer punto, por así decirlo, para los prejuicios es el afectivo, que trata de los sentimientos y estados de ánimo y reacciones emocionales que una persona o un grupo relaciona ante otra persona por el simple hecho de ya tener un ideal de lo que puede pasar con esa persona con el simple hecho de verla. Luego está el cognitivo, que tiene que ver con las creencias. Bueno, es como una información o un conocimiento que las personas tienen sobre las creencias y a lo denominan como un estereotipo. Eh, no sé, por el simple hecho que una mujer sea muy masculina, ya la van a estereotipar de que es una persona lesbiana, como un ejemplo, por así decirlo. Y luego está el otro punto que va relacionado a la discriminación, que es el conativo o conductual, que esta es la intención de la conducta o a las acciones que las personas llevan a cabo en relación con el objeto eh, actitudinal. Y ya, bueno, a esto le vamos a llamar la discriminación, o sea, como que es es como que el miedo o el repeler algo que no quieres en tu vida. Y ya, nada más con eso puedo apoyar. Bueno, ahora tenemos la participación de nuestra amiga Mari Carmen, que nos va a dar un punto de vista pequeño sobre el tema hablado. No, pues, como ya antes lo mencioné, lamentablemente nosotros, bueno, afortunadamente, nacimos sin la capacidad de prejuiciar o de criticar o tener la maldad para hacer comentarios negativos. Sin embargo, conforme vas creciendo y conforme vas viendo también a la gente y a tu familia, cómo va prejuiciando a la gente y cómo va, pues sí, haciendo comentarios a veces negativos, pues muchas veces sin querer se te pega, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de ser más críticos con lo que pensamos y con lo que decimos y ser más conscientes porque a veces no todos la pasamos igual. Entonces, no sabemos a veces el trasfondo de la gente y siempre tienen historias que contar. Entonces, creo que eso es importante para todos. Listo. Yo creo que
La discriminación es una batalla a nunca acabar, puesto que las personas en México, en todo el mundo, son muy prejuiciosas en el sentido de que cuando existe una persona, un mexicano que viaja a otro país, claramente es discriminada por, eres prieto, eres mexicano, no sabes nada, no sabes trabajar, pero claramente todos tienen habilidades, claramente todos tienen oportunidades. Cada uno es muy importante para realizar distintos tipos de trabajos o tareas. Todos tenemos conocimientos diferentes y creo que todos como persona valemos algo y no es tan necesario que uno como persona tenga que señalar a otra persona simplemente por su apariencia o por que habla otro tipo de idioma o no sé, por tener básicamente otro test de piel, ¿no? Creo que es una batalla a nunca acabar y bueno, esto hay que implementarlo más en México y ser un poquito más riguroso en ese sentido, ya que en México últimamente se ha disparado este tipo de situaciones, principalmente en México, porque somos de México. Y bueno, creo que para erradicar este tipo de situaciones hay que tener una mejor educación y tener una mejor mano para este tipo de situaciones. Creo que esto es todo por nuestra parte. Espero le haya agradado el tema y bueno, hasta luego. Adiós.